Krebs, de la glicólisis, de la descarboxilación, perdón, bueno, sí, de la descarboxilación oxidativa, de la beta oxidación, de la transaminación oxidativa y de la desaminación oxidativa, pues fuimos obteniendo agentes reductores NAD y FAD, ¿sí? Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Entran como agentes oxidantes. De hecho, creo que lo teníamos acá. Teníamos por aquí. Los NAD y los FAD entraban a las reacciones en su forma oxidada, ¿sí? Así. Entraban a la reacción en su forma oxidada. Y de esta manera este NAD o FAD, sea cual sea, funciona como un agente oxidante. Pero ya que ganaron electrones, ya que se redujeron, ¿sí? Ya en su forma reducida, van a funcionar como agentes reductores, ¿sí? Funcionan como agentes reductores. ¿Por qué? Pues porque van a estar transportando electrones que pueden ir a depositar en, en otros grupos funcionales, ¿sí? Van a estar actuando como agentes reductores. ¿Y dónde los van a depositar? Pues lo van a depositar en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Donde ya habíamos platicado, ¿no? Tenemos por ahí algunos sistemas de proteínas que sirven como transportadores de electrones. Ay, a ver aquí. Esto no es la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial sería acá, de este lado. ¿Sí? Entonces, pues aquí nos encontramos algunos transportadores, ¿no? Algunos sistemas de proteínas que sirven como transportadores. Lo único que hacemos aquí es intercambiar un tipo de energía por otra, ¿sí? No voy a explicar otra vez paso por paso la cadena transportadora de electrones, porque ya lo hemos explicado. Nada más les voy a recordar las bases de este proceso, ¿sí? Entonces recuerden que los NAD y los FAD, ambos son agentes reductores, ¿sí? Ambos, NAD y FAD, son agentes reductores. Reductores, obviamente, desde el punto de vista redox, ¿sí? ¿Qué significa esto de agentes reductores? Que van a poner, en términos simples, poner electrones, ¿sí? ¿Dónde los van a poner? Pues en los sistemas de proteínas, ¿sí? Entonces vean cómo cada NAD, cada FAD está depositando electrones. Y recuerden que lo que más nos interesa de estos electrones, lo realmente interesante de los electrones, no es pues como tal el electrón. Lo importante aquí es que esta carga negativa, el electrón pues negativo, jala cargas positivas de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, ¿sí? Porque recuerden que esto está pasando en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Esto está pasando en la membrana interna de la mitocondria. Entonces tenemos de este lado la matriz mitocondrial y aquí el espacio intermembranal, ¿sí? Entonces, pues esto está pasando en la membrana interna, ¿sale? Entonces, pues estamos pasando de un lado a otro de esta membrana, miren. De un lado a otro de esta membrana estamos pasando a los protones positivos, ¿sí? Protones positivos. Entonces, ustedes recordarán, muchachos, que el NAD, a ver, lo teníamos por acá, que el NAD es capaz de transportar, miren, 3 pares de electrones, ¿sí? NAD es capaz de transportar 3 pares de electrones. Entonces, esos 3 pares de electrones los va a ir depositando, vean, en cada uno de los sistemas de proteínas, ¿sí? Eso significa que en el sistema 1 arrastra un par de protones, en el sistema 2 otro par de protones y en el sistema 3 otro par de protones. O sea que al final el NAD es capaz de arrastrar 3 pares de protones al otro lado de la membrana. Como el FAD solo es capaz de arrastrar bueno, de depositar, perdón, 2 electrones, pues el FAD, fíjense, que entra desde el sistema 2, ¿sí? Y solamente acarrea 2 pares de electrones, ¿sí? Solamente 2 pares. Y bueno, 2 pares de protones, mejor dicho. Ok.
Entonces, este transporte de protones al otro lado de la membrana, pues decíamos que causa lo que se conoce como un gradiente electroquímico, ¿sí? Un gradiente electroquímico. Una diferencia, pues, ¿sí? De concentraciones. Entonces, si hay un gradiente de concentración, estos protones van a pasar o van a atravesar la membrana a favor de ese gradiente de concentración, ¿sí? Y lo van a hacer hasta acá, con esta última proteína que es la llamada ATP sintasa. Entonces van a pasar a través de la ATP sintasa, ¿sí? Ya saben, la van a hacer girar, ¿sí? Y ese giro, bueno, ese movimiento, ese esfuerzo mecánico, se va a traducir en energía química, ¿sí? O sea, 7.3 kilocalorías de energía, que es exactamente lo necesario para fosforilar un ADP y convertirlo en ATP, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos decir que cada par de protones que regresa del espacio intermembranal a la matriz mitocondrial, ¿sí? Me ayuda a producir un ATP. Por eso, si se fijan, miren, si el NAD transporta tres pares de electrones, ¿sí? Y jala pues tres pares de protones, y esos protones producen un ATP, podemos decir que el NAD tiene una equivalencia a 3 ATP. Y lo mismo con el FAD, pero hablando solamente de dos pares de electrones, ¿sí? Por eso decimos que el FAD tiene una equivalencia energética de 2 ATP, ¿sí? Porque todos estos protones que regresan nos ayudan a fosforilar un ADP y producir un ATP, ¿sale? Bueno, entonces, así a grandes rasgos, ¿sí? De manera muy, muy simple, eso es la cadena transportadora de electrones, un sistema de proteínas, bueno, un conjunto de sistemas de proteínas que por medio del transporte de electrones van a causar un esfuerzo mecánico, ¿sí? Y ese esfuerzo mecánico se traduce en energía química necesaria para fosforilar ADP. Entonces, de cada par de protones que regresa a la matriz mitocondrial, yo obtengo la energía para fosforilar un ADP y por eso decimos que el NAD produce 3 ATP y el FAD produce 2 ATP. ¿Sí? Ya ven que luego la canción esa del ciclo de Krebs dice, en tal paso se producen 3 ATP, ¿sí? O se producen 2 ADP, ¿sí? Y pues ya hemos visto, ¿no? Que en el ciclo de Krebs solo se produce un ATP, pero escúchenlo al rato, ¿no? Al rato pónganse a escucharlo y vean en qué pasos me dicen, se producen 3 ATP, ¿no? Y van a ver que es donde hay NAD y que en otro me dicen, se producen 2 ATP y es donde hay FAD, ¿sí? No porque se produzca ATP, ¿sí? No porque se produzca esta molécula. Es que estos agentes reductores que se obtienen aquí tienen una equivalencia energética en ATP, ¿sí? Porque los podemos utilizar para causar este gradiente electroquímico, perdón, que cuando se regenera produce un movimiento y ese movimiento lo podemos traducir a energía química. ¿Sale? Bueno, entonces, después de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Después de la cadena transportadora de electrones, nosotros pues ya terminamos todo lo conocido como respiración aeróbica, ¿sí? Todo lo conocido como respiración aeróbica, porque si se fijan, miren, no se los mencioné, ya se los expliqué con mucho detalle en otras ocasiones, ¿no? No se los mencioné, pero hay por ahí transportadores que son aceptores de electrones, ¿sí? Por ejemplo, la coenzima Q o el citocromo C, ¿no? Son aceptores de electrones de los sistemas de proteínas. Pero el sistema 3 no tiene un aceptor como tal. El que funge entonces como aceptor de electrones en el sistema 3 es el oxígeno, ¿sí? Y hasta acá es donde por fin, este, utilizamos al oxígeno en la respiración aeróbica. Entonces ya esto es el final de la respiración aeróbica, ¿sí? La cadena transportadora de electrones es como, ahora sí, una finalización. Ya que hicimos, sea cual sea el caso, ¿eh? Ya que hicimos glucólisis, o ya que hicimos beta oxidación, ¿no? O ya que hicimos la descarboxilación oxidativa, o después del ciclo de Krebs, fíjense, miren, fíjense que en todos estos pasos obtuvimos NAD. Miren, aquí en la glucólisis, NAD. Acá en la beta oxidación, bueno, ya en la matriz mitocondrial, PAD. Y acá,
nada, ¿sí? Acá en la descarboxilación oxidativa, nada. Acá en el ciclo de Krebs, NAD y FAD, ¿sí? O sea, ya que hicimos todos esos procesos, el final es la cadena transportadora de electrones. Y es hasta aquí donde vemos que en eso que conocemos como respiración aeróbica participa el oxígeno, ¿sí? Entonces ya podríamos decir, ahora sí que este es el final de nuestra respiración aeróbica, ¿sale? Bueno, entonces ya de esta manera nosotros convertimos a nuestros NAD y FAD en ATPs y podemos hacer la equivalencia, ¿no? Ya ven que decimos en la respiración aeróbica nosotros obtenemos 38 ATP. ¿De dónde sacamos esos 38 ATPs? Pues precisamente de la energía que convertimos, ¿sí? En la cadena transportadora después de haber hecho glucólisis, descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí tenemos las equivalencias y ahí tenemos la cantidad de ATP. Por eso decimos que al final de la respiración aeróbica lo que se obtiene son 38 ATPs. ¿Vale? A ver, hay preguntas por acá. Me dicen, entonces, hace en el interior de la mitocondria más electronegativo y eso nos libera de los protones para cargar los NAD y los FAD. Ajá, para cargar entre comillas, exactamente. ¿Recomienda que nos aprendamos la canción o memoricemos el cuadro? Ay, pues, mira, vamos a decirlo así. Te recomiendo que comprendas los mecanismos y que comprendas las reacciones, ¿sí? Y ya que lo comprendas, ya que sepas qué está pasando, ya que sepas el porqué de todo, entonces sí, ya puedes aprenderte la canción y utilizarla como una herramienta, ¿sí? Pero sinceramente, si no entiendes lo que está pasando, de nada te sirve aprenderte esa canción, ¿sí? Entonces te recomiendo que comprendas las reacciones y ya después sí te aprendes la canción. ¿Qué preguntan en el examen sobre la cadena transportadora? Fíjate que en el examen de admisión hasta ahora no he visto que les pregunten sobre esto, ¿sí? Entonces no, hasta ahorita no les han preguntado. La cadena transportadora es donde más ATP se hacen. Ay, es que, ¿cómo te digo? Es que no es como tal en la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Acuérdate que ahí lo único que hacemos es intercambiar un tipo de energía por otro, ¿sí? Entonces no es que como tal se esté produciendo ATP, no podría decir que aquí se produce ATP, ya se los he explicado con mucho detalle en cuestión del catabolismo. Entonces, como este no es un proceso catabólico, no podría decir que se obtiene ATP, más bien podríamos decir que se intercambia un tipo de energía por otro, ¿sí? No podríamos decir que ahí es donde se obtiene más energía. A ver, dice, en el examen pasado venía una pregunta relacionada a la cadena transportadora, que cuál era el producto y venía ATP y CO2. Bueno, pues ahí el producto yo creo que podemos ver, ¿no? Que es precisamente ATP. CO2, no, porque acuérdate que el CO2 es el producto de las descarboxilaciones, ¿sí? Donde ocurrían descarboxilaciones, mira, ¿sí? Donde ocurrían descarboxilaciones es donde se producía el CO2, ¿sí? Y en la cadena transportadora de electrones no ocurren descarboxilaciones. Mira por aquí también CO2, ¿sí? Entonces solamente en las descarboxilaciones. El producto pues de la cadena de transportadora sería el ATP, ¿sí? Que ya dijimos, como tal pues no es un producto, pero es pues lo que se obtiene aquí, ¿sí? Lo que cambiamos o lo que obtenemos al obtener energía, al intercambiar energía, perdón. La cadena transportadora de electrones, ¿no eran cuatro sistemas? Sí, sí, de hecho, este, este aceptor de electrones, la coenzima Q, muchos lo consideran el sistema 2, ¿no? Y dicen sistema uno, sistema 2, 3 y 4. Sí, en los modelos, en algunos modelos, pues les ponen 4. Recuerdo que decían que había una variación de ATP por los sistemas lanzaderas. Ah, sí, eso de las lanzaderas. ¿Se acuerdan que era una lanzadera? Y lo platicábamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que una lanzadera era una proteína, una enzima, que intercambiaba sustratos entre el citosol y la matriz mitocondrial? Y sí, efectivamente, hay lanzaderas que participan en la glucólisis que pueden variar la cantidad de ATPs. Entonces, si está o no está esa lanzadera,
se pueden producir 36. Pero bueno, ya eso es un tema muy a profundidad. Bueno, el complejo 2 no sirve como bomba de protones. No, no, el sistema 2 no. El único que sirve como bomba de protones es la ATP sintasa, ¿sí? La única bomba de protones es la ATP sintasa, ¿sí? De hecho, qué bueno que me lo recuerdas. Vamos a ponerlo por ahí. Sí, la ATP sintasa es una bomba de protones. Bien, chicos. Bueno, pues ahí está. ¿Sí? Entonces ya de esta manera nosotros les decía, obtenemos a nuestros 38 ATPs. Sí, hay como decíamos variaciones por ahí, 36, 38. Hay de hecho algunos que dicen que el NAD tiene una equivalencia a 2.5 ATP, pero no es algo de lo que yo sea partidario. ¿Sí? No es como una equivalencia muy exacta. Bueno, ok, pues ahí tenemos ya todo, chicos. Ah, antes que se me olvide, espérenme un poquito, ahorita le seguimos. Es que luego se me olvida y a los que no están en el grupo no les paso el enlace. Entonces, antes de que se me olvide, aquí en el chat van a encontrar el enlace para el grupo para que se puedan unir. ¿Sí? Pues ahí tenemos nuestro enlace. Ya con esto ustedes pueden entrar al grupo de Telegram y les decía, ahí en ese grupo pues ustedes van a encontrar pues todos los documentos, ¿sí? Todos los documentos que hemos estado utilizando para estas clases, vamos a encontrar las pantallas que utilizamos, vamos a encontrar el enlace precisamente para esta pantalla, vamos a encontrar todo. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden encontrar todo lo que utilizamos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces pues ya vimos qué onda con todo lo que tiene que ver con la respiración aeróbica, ¿sí? Respiración aeróbica utilizando oxígeno, ¿no? Pero pues hemos visto también que en ausencia de oxígeno pueden ocurrir también algunos procesos metabólicos, ¿sí? Y esos son los denominados fermentaciones. Entonces vamos a ver qué hora tenemos. Bueno, una introducción pues nada más porque ahorita ya no vamos a alcanzar a ver todos los mecanismos de la fermentación, ¿no? Pero pues miren, a ver, eh, ya vamos a salirnos tantito de la mitocondria, ya vimos muchos procesos que ocurren aquí dentro de la mitocondria, listo, ya. Vamos a ver ahora acá en el citosol, ¿sí? Vamos afuera, vamos al citosol. Entonces en el citosol, pues ustedes recordarán que por ahí hay algunas enzimas particulares para la glucólisis, ¿sí? Entonces en el citosol ocurre este proceso catabólico que se llama glucólisis, ¿verdad? Ok. Bueno, al final de la glucólisis, independientemente de la saturación de oxígeno, ¿sí? Si hay o no hay oxígeno, se produce el ácido pirúvico, ¿sí? Si si hay oxígeno adecuado, vamos a ponerle, ¿no? Si hay una saturación adecuada de oxígeno, hay en presencia de oxígeno, ¿sí? En condiciones aerobias, mejor vamos a poner, en condiciones aerobias, pues recuerden que van a ocurrir procesos oxidativos, ¿sí? Cuando hay oxígeno, van a ocurrir mecanismos oxidativos, ¿sí? Porque recuerden que eso de condiciones aerobias no es otra cosa más que en presencia de oxígeno, ¿sí? Y ustedes recuerdan que este oxígeno, el oxígeno es el principal agente
oxidante, ¿sí? Entonces, por eso decimos que en condiciones aerobias, cuando hay oxígeno, cuando tenemos pues este agente oxidante, ocurren mecanismos oxidativos. Por eso nosotros veíamos que muchos de estos procesos, chicos, tenían por ahí eso del prefijo oxidativo, ¿no? Descarboxilación oxidativa, ¿no? O por acá, estas eran oxidaciones, ¿no? De la beta oxidación, precisamente. Una oxidación y acá otra oxidación, ¿no? O luego por acá teníamos una descarboxilación oxidativa también de estos, ¿no? ¿O se acuerdan que estos eran transaminación? Vamos a completar aquí, transaminación oxidativa, ¿sí? Y esta era la desaminación oxidativa. O sea, pues todos tienen ese prefijo, ¿no? Oxidativo. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a ver que todos estos son mecanismos de oxidación, ¿sí? Todos estos son mecanismos. Ay, caray, ¿qué está pasando? Ya no se puede mover. Todos estos son mecanismos de oxidación, pues, ¿sí? Entonces aquí lo único que vamos a ver es oxidación, oxidación, oxidación. Listo, ¿sí? El ácido pirúvico, pues, cuando está en condiciones aeróbicas, entra a la matriz mitocondrial y desencadena esos procesos oxidativos. Cuando hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno, ¿sí? O sea, pues, en condiciones anaerobias, ¿sí? En condiciones anaerobias sin oxígeno, van a ocurrir más bien procesos de reducción, ¿sí? Entonces aquí más bien vamos a ver mecanismos de reducción, ¿sí? Y aquí más bien nosotros vamos a ocupar agentes reductores, ¿sí? Entonces, cuando no hay oxígeno, va a ocurrir lo que se conoce como fermentación, ¿sí? Va a ocurrir lo llamado fermentación. Y esto de la respiración anaeróbica depende de las células en donde ocurran estos procesos. Por ejemplo, en nosotros, animales, ¿sí? Células animales, pues la fermentación es muy simple porque no es un mecanismo en el que basemos nuestro metabolismo. Ya vimos que nuestro metabolismo está basado en todo esto, ¿no? En todo esto y miles de cosas más, ¿verdad? Pero cuando no hay oxígeno, pues ocurre una reacción bien simple, ¿sí? Bien sencilla, que es la reducción, ya no la oxidación, sino la reducción del ácido pirúvico que va a producir ácido láctico, ¿sí? Entonces aquí tenemos como finalidad la producción de una molécula bien simple. Ya mañana vamos a platicar de esto con detalle. Pero si esto pasa, por ejemplo, en un hongo, en una bacteria, en un protozoario, la fermentación del ácido pirúvico, la reducción del ácido pirúvico, puede tomar tres rutas, ¿sí? Puede tomar la ruta puramente fermentativa, puramente anaerobia, para producir etanol. Puede tomar una ruta oxidativa para producir al ácido acético, o puede tomar, perdón, una ruta de carboxilación para producir al ácido butírico, ¿sí? Y aquí es donde ocurren las llamadas fermentaciones alcohólica, acética y butírica, ¿sí? Pero bueno, les digo, estos ya son mecanismos un poco más complicados, ¿sí? Entonces, pues vamos a dejarlo ya para otra clase, ¿sí? A ver, espérenme tantito, espérenme un momento.
Ok, chicos. Bueno, pues ahí queda esta pantalla, ¿sí? Acuérdense que para ingresar a esta pantalla tienen que buscar un enlace que está hasta el principio, al principio de nuestro grupo. Creo es la primera publicación que hicimos en este grupo. Entonces, búsquenla al principio del grupo y ahí está el enlace para esta pantalla, ¿sí? Ahí van a poder encontrar todo. Entonces, muchachos, ya vimos qué onda con todos los procesos oxidativos, con todo lo que ocurre en condiciones aeróbicas. Ya mañana vamos a ver qué pasa en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Cuando no hay oxígeno. Y qué pasa en la reducción del ácido pirúvico, dependiendo del tipo de células que participen, ¿sí? Pero bueno, ya mañana, vemos qué onda con esto de los procesos reductivos, ¿sale? Los procesos fermentativos. Bueno, espero que haya quedado perfectamente claro todo lo que vimos el día de hoy, chicos. Espero que me hayan entendido bien. Ya esto es una cuestión de repaso nada más. Ya mañana, así como hicimos el repaso del ciclo de Krebs, hacemos también un repaso de la glucólisis, para entrar a las fermentaciones, ¿sí? Y ver por qué decimos que son procesos contrarios, ¿sale? Bueno, de mi parte, pues sería todo el día de hoy, chicos.